Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos nuevamente a su curso de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo, el cual tiene el código FG 747. Nos encontramos ya en la semana número 15, en la conferencia y clase número 15, y el tema que vamos a abordar en la presente clase es denominado el procedimiento contencioso tributario. Como habíamos explicado en la última conferencia que tuvimos la oportunidad de compartir, estuvimos socializando sobre culminar con esta fase del derecho tributario, de la rama del derecho tributario, para poder continuar con el procedimiento administrativo, y en la siguiente clase vamos a estar abordando y culminando con todo el tema del derecho administrativo desde la perspectiva procesal, para que ustedes estén pendientes, ¿verdad? Y tengan al alcance su ley de lo contencioso administrativo. Y en esta clase vamos a estar también socializando el tema de la ley, me parece que vamos a estar socializando sobre el tema de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, para que también ustedes lo tomen en cuenta. La siguiente clase, que es pura parte práctica, pura parte procesal que vamos a conocer, vamos a estar abordando todos los procedimientos únicamente prácticos, y vamos a estar conociendo estructura, organización y funcionamiento de aquel listado de leyes que yo compartí con ustedes. Vamos a mencionarlos al final de la clase para que ustedes puedan recordar si las tengan al alcance en esa oportunidad. Yo les agradezco el tiempo, el espacio. Estamos iniciando el curso, ¿verdad?, a la hora pues puntual, para que ustedes también tengan la oportunidad de continuar con sus actividades posterior a el presente curso. Mi nombre para todos ustedes nuevamente es Yesenia Ortiz. Para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes este curso. Hemos pues compartido alrededor del semestre, y espero que ustedes se sientan pues satisfechos de lo que hemos podido avanzar, tomando en cuenta que ustedes ya se están preparando para poder ostentar a su examen técnico profesional desde la fase de la rama del derecho administrativo, una rama del derecho muy especial, muy joven, de acuerdo a los principios. Espero que ustedes, cuando lo tengan que poner en práctica, pues tengan, ¿verdad?, todos los apuntes, todas estas anotaciones que hemos hecho a lo largo de este semestre. Muchas gracias, buenas noches para todos, y vamos a iniciar con el objetivo de la clase. El objetivo de la clase, de forma general, ¿verdad?, como lo hemos mencionado en cada una de las conferencias, es que todos nosotros, no solo ustedes como estudiantes, sino todos nosotros, dentro de la inducción para este examen técnico profesional, conozcan, ¿verdad?, el procedimiento contencioso administrativo, pero desde el punto de vista de la materia tributaria. ¿Por qué lo menciono? Porque en la siguiente clase vamos a conocer el procedimiento contencioso administrativo, el económico coactivo también, pero ya directamente de lo que se refiere a la materia y a la rama del derecho puramente administrativo. Vamos a iniciar la clase entonces. Vamos a conocer algunos aspectos antes de entrar directamente con el procedimiento contencioso administrativo del Código Tributario y conocer ciertas generalidades. Vamos a hacer un pequeño repaso de todos los temas que hemos podido conocer. Ustedes van a tener la oportunidad de poder recordar todos los temas que hemos conocido, y algunas preguntas de carácter general que vamos a ir haciendo para que ustedes pues tengan la idea clave de lo que hemos visto. ¿Qué es administración pública? Vamos a recordar que es administración pública, y podemos mencionar que es el conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad para el logro de un fin a través de los servicios públicos. Y también poder conocer, ¿verdad?, la estructura y funcionamiento del derecho administrativo. Recordemos cuáles son los elementos de la administración pública. Los elementos de la administración pública se componen del órgano administrativo, de la actividad material administrativo que realiza, ¿verdad?, y de la finalidad que pretende el Estado como un medio. Asimismo, podemos conocer cuál es la diferencia entre la administración pública y la administración estatal. Podríamos mencionar entonces que la diferencia es de carácter central, que se centraliza y que también se descentraliza, que al mismo tiempo es autónoma en sus instituciones, y que el Estado en sí está conformado por tres poderes. ¿Cuáles son esos poderes del Estado? Es el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Ya sabemos quién preside
quién tiene a su cargo la representación de estos tres importantes poderes que compone el Estado de Guatemala. Sabemos que en cuanto se refiere al organismo legislativo, está precedido por los diputados al Congreso, que son quienes se encargan de crear las leyes. En cuanto al Ejecutivo, sabemos que lo representa el presidente de la República y que tiene a su cargo la administración del país. Y en cuanto al organismo judicial, pues está precedido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que ustedes conozcan y ustedes recuerden, ¿verdad? Ya que estamos en vísperas de poder terminar este curso. También podemos mencionar que en cuanto a los sistemas o formas de organización pública, tenemos la administración de planificación, la administración ejecutiva, tenemos la administración de control y la administración consultiva, que es a través de un dictamen que se emite por parte de la administración pública. También podemos mencionar a la centralización, a la diferencia que existe entre la jerarquía y la centralización, es alrededor de la clase número 6, si mal no recuerdo, y podemos compartir que la jerarquía pues es una relación que existe entre el funcionario superior con relación a sus subordinados dentro de un órgano administrativo. Y que también podemos mencionar que realiza actividades internamente dentro de la administración pública por medio de los órganos superiores, quien emite, ¿verdad?, mandatos sobre los órganos subordinados. Y podemos también mencionar que en cuanto a la autonomía, que se refiere, ¿verdad?, a través de las entidades del sector público, tenemos varias entidades que contienen y que se componen directamente por ser autónomas. Tenemos específicamente, podríamos mencionar a la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, podríamos mencionar a la Junta Directiva que integra la Universidad de San Carlos de Guatemala como entidades autónomas del sector público. Algunos ejemplos. Podríamos mencionar al Registro Nacional de las Personas, podríamos mencionar a la Superintendencia de Administración Tributaria, podríamos mencionar también al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, y esto sería entonces como ejemplos de entidades, ¿verdad?, de instituciones que tienen la facultad de ser autónomas directamente de conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en su artículo número 134. Únicamente a manera de que hagamos un ejercicio de poder retrotraer algunos aspectos importantes que hemos mencionado en este curso y que son puramente en cuanto a lo que se refiere a la rama del derecho administrativo. Es hacer un resumen, ¿verdad?, de todo lo que hemos compartido alrededor de cada una de las clases. También podríamos mencionar qué es un órgano administrativo. ¿Se recuerdan ustedes qué es un órgano administrativo? Podríamos compartir que un órgano administrativo es el conducto, es ese medio o instrumento de que dispone el Estado, ¿verdad?, para poder manifestar su voluntad y para poder cumplir con su fin, y que el fin al final lo que se pretende, ¿verdad?, es el bien común, y para que ustedes pues no olvidemos esa práctica que tenemos de poder mencionar lo relativo al artículo número 1 de la Constitución, pues retrotraerlo también y mencionarlo en esta oportunidad en cuanto a la protección a la persona, y que el Estado tiene, ¿verdad?, como finalidad o como fin supremo lo que es la realización del bien común. Algunos ejemplos, algunos aspectos importantes que hemos socializado en esta clase. Podemos mencionar también entonces qué es la competencia administrativa. ¿Qué es la competencia administrativa, estimados profesionales? La competencia administrativa es esa cantidad de facultades, de atribuciones, de funciones y de responsabilidades que la misma ley le otorga a cada órgano administrativo para que pueda actuar, y esta es exclusiva y es otorgada por la ley. En cuanto a la delegación o al poder delegar dentro de los órganos administrativos, es cuando un órgano trae por sí mismo la competencia de un inferior jerárquico y su trámite pues es directamente en cuanto a la administración pública. Estos son algunos aspectos que hemos compartido en esta clase. Asimismo, podemos mencionar a qué se refiere el control constitucional. El control constitucional, pues, la ejerce directamente la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad?, para que la administración pública y otros órganos del Estado, pues, no violen
con los actos directos, ¿verdad?, preceptivos, y que las garantías constitucionales pues sean directamente de observancia obligatoria. Algunos aspectos que hemos mencionado, hemos también socializado algunas leyes, como la Ley de la Contraloría General de Cuentas. Hemos también socializado otras leyes, como la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, la Ley de Orden Público. Hicimos también mención de la ley en cuanto a aspectos importantes, y en esta oportunidad vamos a conocer directamente lo que es el procedimiento contencioso administrativo del Código Tributario. Si ustedes quieren, podemos continuar con la clase, y si tenemos un espacio posterior a poder socializar todo lo relativo en cuanto a la ley de exhibición personal y de constitucionalidad, podemos entonces continuar con estos aspectos para que ustedes tengan un ejemplo de ello y ustedes se recuerden de cada uno de los aspectos que estuvimos socializando en esta clase. Vamos entonces a remitirnos inmediatamente a nuestro Código Tributario. Espero que ustedes lo tengan al alcance. Y tenemos entonces que, de acuerdo a las generalidades del procedimiento contencioso administrativo del Código Tributario específicamente, podemos mencionar como una generalidad, como la primera generalidad, es que se encarga de los conflictos administrativos que sean puramente del Código Tributario, que sean única y exclusivamente tributarios. ¿Cuál es el plazo para conocer de este procedimiento? Tenemos un plazo específico. Estas son solamente generalidades, pero más adelante, en la medida en que vayamos desarrollando el procedimiento, vamos a ir encontrando y ubicando nuevamente estos artículos para que ustedes ya los tengan ubicados, que ustedes los resalten y que ustedes ya los puedan identificar de una forma rápida. Tenemos entonces el plazo, que es de 30 días, y esto lo encontramos en el artículo número 161 del Código Tributario. Más adelante lo vamos a socializar. ¿Cuáles son los requisitos para poder iniciar un procedimiento contencioso administrativo en el Código Tributario o de carácter tributario? Podemos mencionar entonces que, en cuanto a lo insubsanable por estar suspendido, se aplica la ley de lo contencioso administrativo. Tenemos una denominación del procedimiento, la encontramos en el artículo número 161 del Código Tributario, para que ustedes lo ubiquen, y podemos mencionar que, atendiendo a la naturaleza propia del procedimiento contencioso administrativo del Código Tributario, pues es un proceso. Se ha conocido teóricamente como un proceso, pero hay muchas teorías al respecto en cuanto a hacer referencia a que no solo se conoce como un proceso, sino que también algunos autores lo han mencionado y lo han distinguido como un recurso. Al final podemos identificar si lo podemos ubicar como un proceso o como un recurso específicamente. Espero que hayan tomado nota de los artículos que tenemos en pantalla. Me parece que tuvimos el tiempo acorde, ¿verdad?, en pantalla en cuanto a esos artículos, dadas las circunstancias de que hicimos un ejercicio de algunos aspectos relevantes que hemos compartido en este curso. Voy a cambiar la imagen y entonces podemos mencionar que, de conformidad con la vía judicial en el contencioso administrativo tributario, se desarrolla en única instancia. Esta es pregunta de las respuestas, esta es una respuesta, perdón, de las preguntas que dejamos en cada una de las conferencias. ¿Cuál es la única vía o la única instancia a la que se puede hacer énfasis en cuanto a la vía judicial de un procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria? Es indispensable mencionar que este se desarrolla en única instancia ante la Sala de la Corte de Apelaciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Para que ustedes tomen nota de esto, en virtud de que va más adelante, pues en cada conferencia, pues tenemos una serie de preguntas para ustedes y que ustedes puedan tener las respuestas correctas. ¿Cuál es la procedencia? Vamos a tomar aspectos relevantes previo a que nos vayamos o cuando nos remitamos directamente al Código Tributario. La procedencia exclusiva es que la resolución que haya emitido el órgano correspondiente en materia tributaria, esa resolución haya causado un estado. Asimismo,
que vulnere un derecho que esté efectivamente contemplado en la ley, y como un tercer elemento para que proceda un procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria, es que si es persona jurídica, debe acreditar fehacientemente la representación como tal a través de una figura que todos conocemos y que la hemos venido manejando desde el derecho civil, que es la del mandato, con representación, ¿verdad? Estos son algunos aspectos, estamos tomando en cuenta generalidades. Si ustedes me lo permiten, voy a regresar la imagen anterior para que ustedes puedan conocer y hagamos un resumen de las generalidades de este procedimiento tan importante que se dilucida a través de la materia tributaria, pero que tiene su origen en la rama del derecho administrativo. Vamos a mencionarlos nuevamente. Esto se conoce directamente en nuestro código tributario. Todos tenemos el código tributario al alcance en este momento. Se encarga directamente de los conflictos administrativos que sean única y exclusivamente tributarios. Tiene mucha similitud con el procedimiento administrativo, contencioso administrativo, que es únicamente en cuanto a la rama del derecho administrativo. ¿Cuál es el plazo para poderlo promover? De 30 días de conformidad con lo que establece nuestro artículo 161 del Código Tributario. Si ustedes se pueden ubicar en ese artículo 161, ustedes lo tienen al alcance en este momento y podemos remitirnos a este artículo para que vayamos pues ubicándonos en cuanto a lo que vamos a desarrollar de forma práctica en esta hora. Vamos entonces al artículo 161 y ustedes lo tienen allí al alcance. Podemos entonces, no lo ubico yo, pero acá lo tengo. Entonces acá tenemos de lo contencioso administrativo y que sí, legalmente se ha conocido como un recurso a lo contencioso administrativo, tal cual lo tenemos en pantalla. Requisitos, entonces, es que en lo insubsanable, por estar directamente suspendido en materia tributaria, entonces aplicamos correctamente lo que establece la ley de lo contencioso administrativo. Se denomina, ¿cómo se denomina? De conformidad con lo que establece el artículo 161. Y la naturaleza de este es que es un proceso, pero hay teorías en contraposición en cuanto a establecer que puede conocerse como un proceso o también como un recurso de conformidad con lo que establece la ley. En la vía judicial, como lo he mencionado, les pido que tomemos nota de esto porque seguro es una respuesta o dos respuestas de las preguntas que tenemos al final de las conferencias, es que en la vía judicial, en cuanto a lo contencioso administrativo tributario, se desarrolla en única instancia. ¿Cuántas instancias? Es única instancia y conoce la sala de la Corte de Apelaciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ustedes no se imaginan en la práctica la cantidad de actos, la cantidad de procedimientos que ustedes van a llegar a conocer. Cada cliente que llegue a nosotros, cada asesoría que nosotros brindemos es diferente y tenemos que encontrar los elementos indispensables para poder ubicar quién va a conocer del trámite que nosotros vamos a asesorar. En cuanto a la procedencia, tenemos algunos elementos. Primero, que esa resolución emitida haya causado estado. Segundo, que esa resolución emitida vulnere un derecho contemplado en la ley. Y tercero, que es en cuanto a identificar si es una persona individual o una persona jurídica, la persona jurídica debe de acreditarse directamente en cuanto a esa representación legal a través de la figura jurídica conocida como mandato, y este mandato tiene que ser con representación. Esto es lo que establece tanto la doctrina, tanto la teoría como la propia ley. Voy a cambiar la imagen y ahora sí tenemos el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria. Yo los invito a que hagamos este ejercicio, que vayamos conociendo los aspectos importantes de este procedimiento, que lo vayamos identificando tanto en el Código Tributario y pues si ustedes también tienen su ley de lo contencioso administrativo al alcance, pues vayamos tomando en cuenta algunas similitudes de estos procedimientos. Esta es la definición que yo les pido a ustedes que respondamos, pero ustedes pueden hacer la propia, de acuerdo a los elementos que ustedes vayan conformando, cuando ustedes sean abordados en cuanto a identificar o a responder directamente qué es el procedimiento contencioso administrativo desde el punto de vista tributario. Es un procedimiento administrativo que regula el Código Tributario mediante el cual
los deudores tributarios, conocidos como terceros, pueden impugnar actos que han sido emitidos por parte de la administración tributaria y que estos actos que han sido emitidos por parte de la administración tributaria afecten los intereses y los derechos que les corresponden. Como lo he mencionado, dentro de las generalidades se inicia a instancia de parte, pero más adelante tenemos también otras teorías. Esta es la definición. Yo les pido que tomemos nota, que tomemos en cuenta este apartado, por favor, para que ustedes lo puedan identificar correctamente. Definición de procedimiento contencioso administrativo. Tenemos una definición clara. Vamos a ir armando nuestro propio esquema para que ustedes al final lo tengan ya, plasmado, ¿verdad? Y que ustedes lo puedan identificar correctamente. Definición, entonces, como lo hemos mencionado, es un procedimiento administrativo regulado en el Código Tributario, a través del cual los deudores tributarios, o también conocidos como terceros, pueden impugnar esos actos que han sido emitidos por parte de la administración tributaria, administración pública tributaria, y que afecten los intereses y los derechos que les corresponden. Este se inicia a instancia de parte. Voy a cambiar la imagen. Y tenemos otras generalidades en cuanto a este importante procedimiento. Podemos mencionar entonces que una vez agotada la vía administrativa, el contribuyente tiene el derecho de iniciar el proceso de lo contencioso administrativo tributario. ¿En qué plazo, estimados profesionales? En el plazo de 30 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la última notificación de la resolución del recurso de revocatoria. Eso es para que lo tomemos en cuenta, y se me ocurre a mí en esta hora que, dadas las circunstancias en cuanto a mencionar los plazos, es importante pues que tomemos en cuenta, ¿verdad?, lo que establece la ley del organismo judicial en cuanto a establecer los plazos específicamente. Si tienen su ley del organismo judicial al alcance, yo los invito a que me acompañen y que, aunque no esté directamente dentro de lo que corresponde a la clase de hoy, nos remitamos a la LOJ, a la ley del organismo judicial, y que socialicemos o que recordemos lo relativo a los plazos, porque de lo que refiere la ley del organismo judicial es que se basa ese cómputo tan importante de plazos. Vámonos al artículo 45, tienen su ley ahí, vamos al artículo 45 de la ley del organismo judicial. Tenemos un capítulo quinto, en número romano quinto, y tenemos el cómputo de los plazos. Artículo 45, cómputo de plazos, y podemos mencionar lo siguiente. En el cómputo de los plazos legales, en toda clase de proceso, y esto es importante, cuando ustedes tengan que cuantificar, cuando ustedes tengan que contemplar plazos para el cómputo de plazos, ustedes se van inmediatamente a lo que establece la ley del organismo judicial en su artículo 45. En cuanto a identificar el cómputo de plazos legales en toda clase de procesos, eso lo podemos subrayar con un color especial. Y se observarán las siguientes reglas. Inciso A, tenemos entonces que el día es de 24 horas, que empezará a contarse desde la medianoche, 0 horas. Inciso B, para los efectos legales se entiende por noche, y tomemos en cuenta, para efectos legales, se toma en cuenta, ¿verdad? Se entiende por noche el tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. Tomemos en cuenta que entonces, para efectos legales, el cómputo del tiempo en cuanto a la noche es el tiempo comprendido de las 18 horas de un día a las 6 horas del día siguiente. En cuanto al inciso C del artículo 45 de la ley del organismo judicial, tenemos que los meses y los años se regularán por el número de días que les corresponde según el calendario gregoriano. En el inciso D encontramos que terminarán los años y los meses la víspera de la fecha en que han principiado a contarse. Tomemos en cuenta entonces que los años y los meses entonces terminarán la víspera de la fecha en que han principiado a contarse.
Y en el inciso E, y muy importante que acá tenemos un apartado de los días inhábiles, podemos mencionar que en los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Pero esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta de conformidad con la ley accesoria o ley conexa que vamos a socializar en esta conferencia. Vamos a socializar al final del tema principal, que es el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria, vamos a socializar lo relativo a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Entonces, en materia de amparo, todos los días son hábiles, si lo podemos mencionar de esa manera. Acá sí no se cuantifica en cuanto a días hábiles o días inhábiles, para que ustedes tomen en cuenta esto y no vayan a tener algún perjuicio en cuanto a promover un amparo. Cuando promovemos un amparo es algo muy especial, pareciera que por la instancia que va a conocer es muy complejo. Sin embargo, pues es muy sencillo y espero que nos quede muy claro en esta oportunidad. Volviendo al tema de lo relativo al artículo 45 en el inciso E, en los plazos que se computen por días no se van a incluir los días inhábiles. Acá viene algo muy importante en cuanto a los feriados. Son inhábiles entonces los días de feriado que se declaren oficialmente. Recordemos que de conformidad con lo que establece el Código de Trabajo, los días feriados, feriado identifica a la feria patronal del lugar en el cual se está tomando en cuenta estos plazos legales. Si es asueto, es otra circunstancia que permite también, de conformidad con lo que establece el Código de Trabajo, tomarlo como un asueto, pero el feriado es el día estipulado por ser la feria patronal del lugar, atendiendo a la jurisdicción como corresponde. Los domingos y los sábados, cuando por adopción de jornada continua de trabajo o jornada semanal de trabajo no menor de 40 horas, se tenga como día de descanso, y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborales. En el inciso F encontramos que todo plazo debe computarse a partir, cuando nos mencionamos que toda notificación debe tomarse en cuenta de acuerdo a los plazos, pero en cuanto a todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al día de la última notificación. Quiere decir que atendiendo a lo que establece la ley del organismo judicial, si fuimos notificados si tuvimos la notificación el día de ayer, que fue día viernes, pues el plazo empieza a computarse a partir del día lunes por ser el primer día hábil, porque como mencionado, el inciso E del artículo 45 no se incluirán los días inhábiles y estos se han tomado como aspectos del descanso. También podemos mencionar que todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo, aquí es una excepción, salvo el establecido o fijado por horas. Eso sí es importante tomarlo en cuenta, que se computará como lo establece el artículo 46 de esta misma ley. Y en materia impositiva, el cómputo se hará en la forma que determine la ley de la materia, y este es un ejemplo, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. En el artículo 46, atendiendo al cómputo de horas, podemos mencionar que el plazo establecido o fijado por horas se computará tomando en cuenta las 24 horas del día a partir del momento de la última notificación o del fijado para su inicio. Y tenemos una excepción en el último y segundo párrafo del artículo 46. Si se tratara de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del momento en que se inicia la jornada laboral del día hábil inmediato siguiente. Esto es únicamente para que recordemos lo relativo al cómputo de plazos y en cuanto al cómputo de horas, para que ustedes lo tomen en cuenta, dadas las circunstancias que acá encontramos un plazo. Una vez agotada, como lo tenemos en pantalla, la vía administrativa del contribuyente tiene el derecho de iniciar el proceso de lo contencioso administrativo tributario dentro de los 30 días hábiles siguientes contados
¿A partir de cuándo entonces? Del día siguiente. Contados a partir de la fecha de la última notificación de la resolución del recurso de revocatoria al amparo de lo que establece el artículo número 161 del Código Tributario, que más adelante vamos a darle lectura, decreto número 6-91 del Congreso de la República y sus reformas. Espero que tengamos buena señal. Donde yo me encuentro hay mucha lluvia y está... pareciera que no tengo en la transmisión, pero me parece que estamos en sintonía y yo espero que ustedes también tengan muy buena señal para que podamos continuar con la clase. Y donde ustedes se encuentren, pues que las lluvias sean moderadas, tomando en cuenta que hemos entrado también, de acuerdo a lo que menciona el INSPUME, a un periodo de lluvia y también a un nuevo frente frío. Vamos entonces a conocer otros aspectos de este procedimiento o de este proceso. El proceso de lo contencioso administrativo es un proceso de conocimiento, respuesta. Por favor, tomémoslo en cuenta. ¿Qué tipo de proceso es el proceso de lo contencioso administrativo? Es un proceso de conocimiento. Eso lo vamos a subrayar con un color especial. Toda vez que tiene por finalidad obtener una resolución declarativa al caso concreto sometido a juicio. Entonces, cuando yo les pregunte cuál es la finalidad del proceso de lo contencioso administrativo, es la siguiente. Tiene por finalidad obtener una resolución declarativa al caso concreto sometido a juicio. De conformidad con lo que establece la Constitución, atendiendo a lo preceptuado en el artículo número 221, este regula que el control de la legalidad en los actos administrativos o en los actos de la administración pública establece lo siguiente. Tienen ustedes su Constitución al alcance. Vamos al artículo 221, por favor, y lo vamos a subrayar de una vez. Acá tenemos nuevamente lo que es el principio de juridicidad, mencionando entonces lo siguiente. Tenemos entonces que su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivados de contratos y concesiones administrativas. Por eso es que hemos mencionado lo relativo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en pantalla lo tenemos, y en el segundo párrafo menciona, atendiendo a la función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que para ocurrir a este tribunal, ¿verdad?, no será necesaria ningún pago o caución previa. Esto es un apartado muy especial y muy oportuno que contiene este artículo porque sí tiende a crear cierta confusión ya en la práctica. Por eso se menciona que para poder ocurrir, para poder poner en movimiento al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no es necesario ningún pago o ninguna caución previa. Sin embargo, esa es una excepción. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses, y eso sí se declara en la práctica, a la tasa corriente sobre el impuesto que haya discutido o que haya sido impugnado, cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Recordemos que positiva. Y podemos mencionar entonces lo siguiente. El proceso contencioso administrativo es un proceso de conocimiento. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad es obtener una resolución declarativa. Eso lo encerramos en un círculo al caso concreto sometido a juicio. Y que para esto podemos
observar obligatoriamente lo establecido en el artículo 221 de la Constitución Política. Voy a cambiar la imagen entonces. Y tenemos entonces tres aspectos importantes de este proceso: su naturaleza, su procedencia y la condición de esa resolución que va a ser impugnada o que va a ser, que provoca el procedimiento como tal, este proceso como tal. Su naturaleza podemos mencionar entonces, de acuerdo a lo que ya hemos compartido en esta conferencia, es que el proceso contencioso administrativo es de única instancia. Pero algo muy importante, su planteamiento no tiene ningún efecto suspensivo, para que lo tomemos en cuenta. Es de única instancia y su planteamiento no tiene efectos suspensivos, salvo casos excepcionales que el tribunal decida. Entonces vienen tres preguntas importantes en este apartado de la naturaleza. ¿Cuántas instancias tiene el proceso contencioso administrativo? Este proceso es de única instancia. ¿Tiene efectos suspensivos? Pregunta número 2. No, este proceso no tiene efectos suspensivos, salvo casos excepcionales que el propio tribunal así lo decida. Vamos con la procedencia entonces. La procedencia del proceso contencioso administrativo en materia tributaria, que en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración tributaria y también por silencio administrativo negativo. ¿Recuerdan ustedes cuando socializábamos lo relativo al silencio administrativo? Recordemos que la administración pública tiene plazos de conformidad con lo que establece la ley de lo contencioso administrativo. Recordemos entonces que la ley de lo contencioso administrativo tiene plazos específicos. Si nos vamos todos juntos al artículo 16, vamos al artículo 16 de la ley de lo contencioso administrativo. En esta conferencia en la que estamos y en la siguiente, yo les pido que tengamos todas las leyes. Vamos a irnos remitiendo en la medida en que logremos a cada una de las leyes, pero si no, ustedes pueden anotar y posteriormente ustedes van subrayando. En la ley de lo contencioso administrativo tenemos una definición de silencio administrativo. Estimados profesionales, ¿qué es el silencio administrativo? En cuanto a identificar que transcurridos 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de resolver y la administración pública no resuelve, sin que el ministerio o la autoridad competente mencione haya proferido resolución alguna, se tendrá para el efecto de usar la vía contencioso administrativa por agotada la vía gubernativa y por confirmado ese acto o resolución que motivó el recurso. Entonces, si no se toma en cuenta el plazo que establece este artículo número 16 de la ley de lo contencioso administrativo, entonces procede este proceso contencioso administrativo. ¿En qué casos procede entonces de conformidad con el segundo apartado que tenemos en pantalla? Procede en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración tributaria y también procede por el silencio administrativo negativo de conformidad a lo que corresponde a la autoridad que tiene obligación de poder emitir una resolución y que no la hizo en el plazo de 30 días, entonces se tiene por agotada esta vía y por confirmado el acto o la resolución que motivó algún recurso. Esto es en cuanto a la ley de lo contencioso administrativo. Y el tercer apartado que tenemos en pantalla, en cuanto a la condición de la resolución, tenemos en qué casos, ¿verdad?, se puede resolver cuando se haya causado estado y que vulnere un derecho del contribuyente. Cuando una resolución que ha emitido el órgano en materia tributaria vulnere un derecho del contribuyente y que esa resolución haya causado estado, entonces es permisivo, o sea, da pauta a poder promover un proceso contencioso administrativo en materia tributaria. Y también, ¿verdad?,
¿verdad? Mencionar que los aspectos son dos: que haya causado Estado y que vulnere un derecho, y ese derecho esté debidamente reconocido por la ley, por algún reglamento o por una resolución anterior. Les pido que tomemos nota de lo que tenemos en pantalla, por favor. Estas son generalidades que estamos conociendo, parte doctrinal, también parte práctica y parte legal, por supuesto, pero sí es importante que conozcamos teoría y lo pongamos ya en la práctica. Voy a cambiar la imagen entonces y tenemos la continuación de estos aspectos. ¿Quiénes son los sujetos que pueden promover este tipo de procesos? ¿Cuáles son los sujetos procesales? Los sujetos procesales es el contribuyente, la Superintendencia de Administración Tributaria, también lo puede promover la Procuraduría General de la Nación y cualquier persona o toda persona que tenga interés legítimo en que se promueva este tipo de proceso. ¿Cuáles son y quiénes son los sujetos procesales entonces? El contribuyente, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la Nación y cualquier persona que tenga un interés legítimo en este tipo de procesos. Yo espero que tengamos una buena señal, pues como les he mencionado, donde yo me encuentro por la hora también es un poco, hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que estamos en un horario nocturno y las condiciones de lluvia son bastante fuertes, entonces yo espero que ustedes puedan escucharme correctamente y que podamos culminar la clase de una manera correcta. Vamos entonces con el quinto apartado. En cuanto a la caducidad de la instancia, esta institución, conocida como un proceso como tal, se da por el transcurso de 3 meses sin que el demandante promueva el proceso. ¿Cuándo caduca la instancia? Esa es pregunta para ustedes. ¿En qué momento caduca la instancia o la oportunidad de poder promover un procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria? Caduca cuando el interesado o el demandante, ¿verdad?, no promueve este proceso por un plazo de 3 meses, cuando sea necesaria la gestión de parte, cuando sea necesario que sea promovido a instancia de parte, y este cómputo se empieza a contar a partir de la última actuación judicial. La caducidad de instancia debe ser declarada de oficio o a solicitud de parte. ¿Cómo puede ser declarada la caducidad de instancia en un proceso contencioso administrativo? Entonces podemos responder que esta puede ser declarada de oficio por la entidad que corresponde o a solicitud del interesado o a solicitud de parte. Demanda. ¿Qué es una demanda, estimados profesionales? Me parece que no tengo al alcance, si lo tengo. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, por si tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos. ¿Qué es una demanda, estimados profesionales? Tenemos en pantalla la definición de una demanda. Tomémoslo en cuenta, por favor. Y tenemos entonces que la demanda es un acto procesal que le permite al contribuyente hacer valer su derecho ante el órgano jurisdiccional competente. ¿Recuerdan ustedes cuando tomamos el curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil? Es importante también, ¿verdad? Cuando compartimos por este medio, el objetivo es que la información llegue a ustedes clara, que ustedes la puedan comprender y sobre todo que ustedes puedan identificar correctamente el tema que estamos socializando, que ustedes tomen nota de todos los artículos, de todos los temas que debemos de desarrollar. Pero también es importante que recordemos momentos que han sido trascendentales para nosotros. Sabemos correctamente que no es lo mismo que estemos compartiendo la clase de forma virtual. Sin embargo, esta metodología implementada de forma obligatoria, tomando en cuenta lo que hemos vivido por la pandemia, nos permite compartir la clase con todos ustedes, que es un buen grupo, un grupo muy grande, y que nos permite también hacer otro tipo de actividades como el poder compartir con la familia, el poder desarrollar otros aspectos como poder tomar otros cursos, hacer otras actividades de forma o de carácter laboral, de carácter personal. Pero ustedes se recuerdan lo importante que era cuando asistíamos personalmente a las clases.
esa emoción que provoca en el ser humano el poder compartir con un grupo específico, y como lo fue en su momento cada grupo de estudio que tuvimos. Se recuerdan que desde que llegábamos, esta carrera es tan importante porque desde entradita, ¿verdad? Teníamos que conformar grupos de estudio, el poder identificar con quién podíamos unirnos para poder estudiar correctamente todas estas vivencias que hemos tenido. Entonces, recuerdo esto porque en su momento todos tuvimos que cursar un curso denominado Derecho Procesal Civil y Mercantil. Y entonces en ese curso teníamos que identificar todos los aspectos de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Y entonces teníamos algunos aspectos y sale esto por el tema que estamos mencionando. ¿Qué es una demanda? ¿Qué es una demanda, estimados profesionales? Una demanda, entonces, es el acto procesal que le permite, en este caso, en cuanto a la rama del derecho tributario, le permite al contribuyente hacer valer su derecho ante el órgano jurisdiccional competente. Esto es para que lo tomemos en cuenta. Yo estaba tratando de tomar algunos aspectos de nuestro código, pero como tenemos que irlos actualizando, ¿no les sucede a ustedes que se acostumbran a sus leyes, a sus códigos que utilizaron en la facultad, en esas clases presenciales, y cuando ustedes tienen que cambiar de código es un poco complejo el podernos como familiarizar con eso, con ese nuevo libro? Es algo que nos sucede a todos. Espero que todos nos familiaricemos y que tomemos en cuenta que las leyes van siendo reformadas, que sufren algunas reformas, que sufren algunas modificaciones. Y en cuanto a la demanda, podemos traer a mención lo que establece ese escrito inicial que determina el artículo número 61 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo número 61 menciona lo que se refiere a ese escrito inicial. Tomemos en cuenta entonces por qué se presenta un escrito inicial. Se presenta por un proceso, y ese proceso es una serie de etapas progresivas que persiguen la resolución de un conflicto. Eso nos motiva y nos permite poner en movimiento a un órgano jurisdiccional competente. ¿Cuál es el fin del proceso? Y lo hemos mencionado en cuanto al proceso de lo contencioso administrativo en materia tributaria, pero en general, ¿cuál es el fin del proceso? Es la solución de un conflicto, de un litigio o de una controversia. Y que ustedes van a tener la oportunidad de asesorar a alguien correctamente, y que ustedes tengan la oportunidad, porque cada día conocemos algo diferente. El derecho es tan amplio que nos permite conocer aspectos tan importantes, y en cualquier lugar en el que ustedes se encuentren brindando su asesoría se van a dar cuenta que aún cuando se van a especializar o en una sola rama, porque pues se van a asesorar a una entidad de todas las que hemos conocido, de estas entidades centralizadas, descentralizadas o autónomas, semiautónomas, se van a dar cuenta que aún cuando se pretende especializarse en una sola rama, ustedes van a conocer lo amplio que es el derecho, y que van a irse remitiendo, como lo hemos hecho en esta conferencia, se van a remitir principalmente a la Constitución, a la ley específica, a leyes conexas, y eso es lo apasionante de esta carrera. Yo los invito a que cada día estudiemos más, que se enamoren mucho de su profesión, que como les he mencionado, lo que hoy viene de la bolsa para nuestros conocimientos, después va a ser de nuestros conocimientos y regresa a nuestra bolsa. Que no lo veamos solo como ese aspecto financiero, sino que también que nos apasione y que seamos buenos profesionales del derecho. Que no nos importe que el número de colegiados es tan alto, que tantos profesionales que hay el día de hoy. Dios va a permitir que cada uno de nosotros tengamos una oportunidad de asesorar, de tener a personas, ¿verdad?, a quien promover, a nuestros clientes, y que no importa la rama del derecho a la que se dediquen, si es solo notarial, que si es a cualquier ámbito en el que ustedes se desenvuelvan, y que tomar en cuenta, como les he mencionado anteriormente, el ámbito financiero tributario es muy importante para que ustedes se queden con esa inquietud, porque asumo que van ustedes a continuar con una maestría, que no van a quedarse, ¿verdad?, solo con la oportunidad de tener
el título de licenciado, porque sé que en este grupo ya hay licenciados que ya han tenido la oportunidad de ostentar y de poder terminar con la fase de la tesis, sino que también quieren ser abogados y notarios, pero que ustedes pues superen a los docentes y que ustedes el día de mañana sean quien compartan sus conocimientos con nuevos grupos que confían en esta carrera. Volviendo al tema de la demanda, lo hemos mencionado que es ese acto procesal que le permite al contribuyente hacer valer sus derechos ante los órganos jurisdiccionales y esa demanda tiene que ser un primer escrito. Ese escrito inicial lo tenemos regulado en el artículo número 61, cajonero, artículo cajonero que vamos a plasmar en esa demanda en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y en Guatemala, para quienes se desenvuelven directamente en Guatemala, se distribuye, ¿verdad? En Guatemala se presenta directamente en el Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia y pues así es como se van distribuyendo como tal. Esta primera demanda o este primer escrito debe de llevar la designación del juez competente o tribunal competente a quien se va a dirigir, el nombre y apellido completo de la persona que está solicitando, que está promoviendo un derecho, ¿verdad?, que se representa como tal, su edad, su estado civil, su nacionalidad, su profesión o oficio, su domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones, que es muy importante. La relación de los hechos a que se refiere, estamos ahorita, ¿verdad?, conociendo este proceso contencioso administrativo y ustedes ahí en ese apartado de esa relación de los hechos van a tener que plasmar las circunstancias que motivaron promover este tipo de procesos. En el número 4 encontramos el fundamento de derecho en que se va a apoyar esta solicitud y vamos a citar todas las leyes específicas y respectivas. El nombre y apellido y la residencia de la persona, ¿verdad?, de quien se reclama un derecho. En este caso vamos a hacer mención de la entidad que compete. Y pues la petición en términos precisos. Peticiones, lugar y fecha y todas las firmas como corresponden y el auxilio que ustedes van a brindar a sus patrocinadores. Así se denomina como tal. Y tenemos entonces, hemos mencionado varias leyes en esta hora. Yo espero que ustedes hayan tomado nota de todo esto. Y esto es en cuanto al aspecto de la demanda. Voy a regresar la imagen únicamente para que hagamos un resumen de los aspectos que estamos tomando en cuenta en esta oportunidad. Y tenemos entonces que este proceso contencioso administrativo en materia tributaria tiene naturaleza. Ya sabemos entonces su naturaleza, por qué procede, cuál es la procedencia de este proceso, cuál es la condición de esa resolución. Sabemos que haya causado estado, que vulnere un derecho del contribuyente y que este derecho vulnerado esté reconocido en la ley. Los sujetos procesales son el contribuyente, la SAT, la PGN y cualquier persona que tenga interés directo. ¿En qué casos o en qué condiciones se da la caducidad de instancia? Importante. ¿En qué aspectos? Cuando exista un silencio administrativo. Esta institución se da por el transcurso de 3 meses, ¿verdad?, sin que el demandante también promueva el proceso y cuando sea necesaria la gestión de parte. Esta caducidad debe ser declarada o también puede ser promovida es declarada y también puede ser promovida a solicitud de parte. Tenemos la demanda como tal, tenemos el emplazamiento y esta fase consiste en notificar y fijar plazo de 15 días comunes a las partes para que comparezcamos al tribunal si la demanda cumple con todos los requisitos de ley. La sala entonces procederá a pedir los antecedentes directamente a la SAT para conocer, ¿verdad?, cuáles son los aspectos que han permitido promover este tipo de procesos. Y acá tenemos las actitudes del demandado. Tenemos entonces que, previo a contestar una demanda de esta magnitud, se pueden interponer varias excepciones, las previas que ya hemos conocido y que también nos remiten al Código Procesal Civil y Mercantil, y que previo a contestar la demanda se puede interponer excepciones previas, solamente las previas, dentro del 5º día del día del emplazamiento. Las excepciones previas se van a tramitar por la vía incidental. Cuando hablamos de incidente, ¿a dónde ustedes remiten inmediatamente? ¿A dónde lo ubican?
Sabemos que la vía incidental entonces nos permite remitirnos a la ley del organismo judicial. Una vez declaradas sin lugar las excepciones previas, procede a contestar la demanda dentro del plazo de 5 días siguientes al de la notificación de la resolución de ese incidente. Como no hemos entrado a conocer directamente lo preceptado en el Código Tributario, estamos conociendo el proceso en la práctica como tal, pero ya nos vamos a remitir al Código. Tenemos las actitudes del demandado, tenemos la rebeldía, que procede cuando, transcurrido el plazo del emplazamiento, la parte no ha contestado la demanda, por lo que se tendrá por contestada, ya sabemos que se tiene por contestada negativamente. Tenemos la contestación de la demanda y las partes pueden contestar negativa o positivamente la demanda, que cuando se conteste negativamente debe razonarse en cuanto a sus fundamentos de hecho y también de derecho. Agotada esta fase, ya no se puede modificar o ampliar la demanda, para que lo tomemos en cuenta. Las excepciones perentorias, como ya hemos mencionado las previas, ahora nos vamos con las perentorias, deben interponerse en el memorial de contestación negativa de la demanda y estas son resueltas en sentencia. Regreso a la imagen. Las previas, entonces, se pueden interponer dentro del 5º día del emplazamiento. Las excepciones previas se tramitan por la vía incidental y cuando son declaradas sin lugar, procede a contestar la demanda dentro del plazo de 5 días siguientes al de la notificación del incidente. En cuanto a las perentorias, que es la que tenemos aquí en el numeral, en el número romano 11, deben interponerse en el memorial de contestación negativo de la demanda y estas son resueltas en sentencia. En cuanto a la prueba, estimados profesionales, esta fase es una de las más importantes del proceso, como ya lo sabemos. Yo no sé si ustedes también cursaron o llevaron un curso que se denominaba Derecho Procesal, Derecho únicamente del Derecho Procesal, que nos permitía conocer todo este tipo de procesos. Y es tan importante poderlo identificar y conocer desde el origen y eso nos permite nos da facilidad para poder conocer todos los esquemas de los procesos posteriores. En cuanto a la prueba, como es conocida como una de las partes o de las fases o etapas más importantes del proceso, consiste en abrir el plazo, ¿verdad?, por 30 días con la finalidad de probar los hechos controvertidos y también los fundamentos de derecho. Con esto hemos culminado esta parte de la contestación de la demanda, la interposición de las excepciones perentorias y el periodo o el plazo para abrir a prueba. Nos vamos entonces con la vista y el auto para mejor fallar. Espero que estemos tomando en cuenta todo esto. Una vez vencido el periodo de prueba, se señala día y hora para la vista, para que las partes presenten sus alegatos finales bien fundamentados y al mismo tiempo las conclusiones. El auto para mejor fallar procede una vez que haya transcurrido el plazo para la vista, que tiene, ¿verdad?, por finalidad realizar esas diligencias que sean necesarias para determinar el derecho de las partes, que se efectuarán con citación de la parte para respetar el principio del debido proceso. Y por último tenemos entonces la sentencia, que también hace énfasis en lo relativo y en lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos la sentencia como tal y esta tiene como finalidad declarar la confirmación, esta es pregunta, seguro, declarar la confirmación, la modificación, la revocación o la anulación de esa resolución recurrida. Asimismo, la sentencia permite imponer el pago de costas a las partes, ¿verdad?, a la parte vencida, esas costas procesales, salvo que la sala misma las pueda eximir como tal de tal responsabilidad. Hace mención este último apartado que tenemos en pantalla, que contra la sentencia que ponga fin al proceso cabe el recurso extraordinario conocido como casación. Y se va a interponer y se va a admitir y se va a sustanciar de conformidad con lo que establece nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Esto es puramente práctico
es en cuanto al proceso de lo contencioso administrativo en materia tributaria, plazos específicos, y nos vamos entonces a lo que establece directamente la ley de lo contencioso administrativo. Previo a conocer lo que establece la ley de lo contencioso administrativo en cuanto a este aspecto, nos vamos entonces a remitir inmediatamente al Código Tributario. Vamos al Código Tributario, por favor, y nos vamos al artículo, vámonos al artículo inmediatamente del Código Tributario, lo tenemos por acá, porque lo hemos socializado. Acá tenemos el Código Tributario. Y tenemos entonces, yo tengo un periodo de tiempo para que vayamos al Código Tributario y nos remitimos inmediatamente, acá lo tenemos, al artículo número 161. Vamos al artículo número 161, por favor. En el artículo número 161 encontramos entonces, solo déjenme revisar algo importante por acá. Y tenemos la vía judicial. Muy bien. Tenemos el artículo, solo voy a remitirme a un artículo que me parece importante. Muy bien. Tenemos el artículo 161. Sí, muy bien. Y nos vamos, solo quiero ver algo para confirmarlo. Y tenemos entonces, muy bien. Tenemos el artículo número 161 del Código Tributario y podemos leer lo siguiente entonces. Tenemos entonces en el artículo número 161 la procedencia del recurso y plazo de interposición de lo contencioso administrativo en materia tributaria. Contra las resoluciones de los recursos de revocatoria y reposición dictadas por la Administración Tributaria y por el Ministerio de Finanzas Públicas, entonces procederá el recurso contencioso administrativo. De esta cuenta es que han existido muchas teorías y muchas críticas también al poderlo identificar como recurso o como un proceso. En ese sentido podemos mencionar que el artículo 161 establece la procedencia como tal, identificando que contra esas resoluciones que ha emitido la autoridad administrativa tributaria, cabe el recurso de revocatoria y el de reposición por esas resoluciones dictadas por la Administración Tributaria y por el Ministerio de Finanzas Públicas. En ese sentido, procede el recurso contencioso administrativo, el cual se va a interponer ante la sala que corresponda, que ya hemos identificado, en cuanto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que está integrado por magistrados especializados en materia tributaria preferentemente. El plazo para interponerlo, esto ya es el fundamento legal, ya hemos dejado de lado la teoría como tal y ya nos vamos a los artículos. El plazo para interponerlo tenemos entonces las medidas cautelares como tal, ¿verdad? Y tenemos entonces, le vamos a dar lectura a lo que establece el artículo 161 que tenemos en pantalla. Procedencia del recurso y plazo de interposición contra las resoluciones del recurso de revocatoria y de reposición dictadas por la Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas Públicas. Procede el recurso contencioso administrativo que se va a interponer ante la sala que corresponda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, integrado por magistrados especializados en la materia. El plazo para interponerlo es de 30 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se hizo esa última notificación de la resolución del recurso de revocatoria o de reposición. Y también mencionar que el memorial de demanda deberá contener todos los requisitos mínimos establecidos en el artículo número 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Tienen ustedes al alcance la Ley de lo Contencioso Administrativo y le podemos dar lectura al artículo número 28. En el artículo número 28, entonces, encontramos
el contenido de esa demanda que hemos venido socializando hace unos minutos. Y tenemos entonces que se designa el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al cual se dirige, el nombre del demandante, su representación como tal, la indicación del lugar, ¿verdad? Que donde puedes recibir las notificaciones y el nombre del abogado bajo cuya dirección y procuración va a actuar. Si se actúa con representación de otra persona, la designación de esta y la identificación del título de representación, que es el mandato como tal, y el cual acompañará en original o copia legalizada. Esto es para que lo tomemos en cuenta. Muchas acciones legales, a muchas acciones legales no se les ha dado trámite porque muchas veces se presenta la copia simple. Este número romano tercero hace mención específica que si se va a presentar, se debe presentar el original de esa representación o la copia debidamente legalizada. Se indica directamente, ¿verdad?, el órgano administrativo a quien se va a demandar y el lugar en donde puede ser notificado. Identifica el expediente administrativo de la resolución que está controvierte, ¿verdad?, de la última notificación del actor, de las personas que aparecen con interés en el expediente y el lugar en donde pueden ser notificadas directamente, cuando fuere el caso. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la demanda, el ofrecimiento de los medios de prueba que se deben de rendir, las peticiones de trámite como tal y de fondo, el lugar y la fecha, la firma del demandante. Tomar en cuenta que si no puede o no sabe firmar, pues lo hará a ruego de él, ¿verdad?, otra persona, cuyo nombre se va a indicar, o puede ser directamente el abogado que la auxilie, y la firma y sello del abogado director o abogados directores. Esto es para que lo tomemos en cuenta de conformidad con lo que establece específicamente el Código Tributario y también la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entonces tenemos la demanda contenciosa tributaria que deberá ajustarse a lo que establece el artículo número 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y ahora sí nos vamos, me parece que con eso hemos terminado lo relativo al proceso contencioso administrativo en materia tributaria. Vamos a ver algunos aspectos que nos pueden quedar pendientes para que podamos ya continuar con la ley conexa de esta hora. Y entonces podemos socializar lo siguiente. Podemos encontrar lo relativo a este proceso de conformidad con lo que establece el artículo número 161 del Código Tributario para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Y en ese sentido me parece que hemos terminado con este apartado tan importante para que nos podamos remitir a la ley conexa como tal, atendiendo a lo que establece la rama del derecho tributario. Con esto hemos terminado todo lo concerniente al derecho tributario. Era más amplio de lo que nos imaginamos, tomando en cuenta que el derecho tributario, como lo hemos mencionado desde el inicio del curso, pues por sus procedimientos, por su especialidad, pues toma como base todo lo concerniente en cuanto a la rama del derecho administrativo. De ello es que deviene ese vínculo que existe entre estas dos ramas del derecho tan importantes. Yo espero que ustedes hayan tomado en cuenta todo esto. Cualquier duda, pues ustedes saben que la pueden hacer llegar por los medios previamente establecidos. Y ahora sí nos vamos a conocer lo concerniente a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, para que lo tomemos en cuenta, que esta es la conferencia en la que vamos a socializar esa ley, que podamos compartir aspectos importantes. Espero que ustedes tengan su ley al alcance. Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Esta es una imagen de ella. Hoy por hoy existen muchas leyes que pueden traer unificadas otras leyes, otros autos, otros acuerdos, otros decretos, para que ustedes lo tomen en cuenta. Muy bien, vamos a conocer aspectos generales de la ley de amparo y de la acción de amparo como tal. Vamos a conocer antecedentes y luego nos vamos a la ley como lo hemos venido manejando. En cuanto a la acción de amparo, lo hemos conocido como una garantía constitucional que tiene como función esencial el proteger a las personas contra las amenazas a las violaciones, ¿verdad?,
o las amenazas de violaciones a sus derechos o restaurar el imperio de los mismos cuando la violación ya hubiere ocurrido. En Guatemala, esta garantía constitucional se encuentra contemplada, como lo hemos mencionado, en nuestra constitución política, ¿verdad? Principalmente, y también en la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, en virtud de que esta es la norma específica, la normativa legal que las personas tienen la facultad de acudir a una institución como tal, como medio de protección a esos derechos que se pretenden restituir. También menciona, lo que de acuerdo a lo que tenemos teóricamente en pantalla, que esta figura de amparo provisional, cuya función radica en que mientras se obtiene la sentencia definitiva del amparo, pues se puede otorgar lo que es la figura del amparo provisional, para que lo tomemos en cuenta. Y también poder compartir, ¿verdad? Que este amparo sirve, el amparo provisional sirve para preservar la materia de fondo que debe resolverse en el proceso de amparo, paralizando el desenvolvimiento dinámico del acto reclamado, que permite entonces el amparo provisional, que no continúe, que exista, que quede en estado estático, ¿verdad? Para mientras se resuelve de forma definitiva, ya sea favorable o desfavorablemente, de acuerdo a los intereses del agraviado. Podemos mencionar entonces que, de acuerdo a la teoría, pues se trata de una disposición, se trata de un instrumento que tiende a preservar una situación fáctica o una situación jurídica. Y también, pues, permite asegurar expectativas futuras. Conlleva también características que asimilan una naturaleza de una medida o también conocida como una providencia cautelar como tal. Podemos mencionar que la legislación guatemalteca dota como tal al juzgador, ¿verdad? A los jueces, de una facultad de poder conceder o no el otorgamiento de un amparo provisional de conformidad con lo establecido en la ley de amparo. Y que en caso de que se decrete de oficio, pues la suspensión provisional también tiene, ¿verdad? El juzgador esta facultad de decretar cuando a su propio juicio las circunstancias lo hagan así de forma aconsejable. Veamos un poco de antecedentes históricos en Guatemala en cuanto al amparo. Y podemos compartir entonces que el amparo en Guatemala tiene sus orígenes en el derecho hispano, concretamente en la Constitución de México alrededor del año 1917 y en la de la República Española en cuanto a los años o al año 1931. Los derechos fundamentales protegidos por este tipo de leyes son generalmente los de igualdad ante la ley, ¿verdad? Que eso es lo que se pretende, tener una igualdad totalitaria ante la ley, sin discriminación por razones de género, por razones de edad, por razones de raza o por razones de creencias como tal. Hoy por hoy estamos viviendo tiempos diferentes. Hemos compartido y conocemos, es una situación real. Sabemos que muchos grupos sociales están luchando porque sus derechos sean directamente reconocidos. Hablemos de ciertas comunidades que hoy por hoy están incluyéndose ya en una sociedad real y que también están tomando acciones legales, y el amparo es una de esas garantías, de esos medios que pretende garantizar sus derechos como tal. Por eso es que se menciona que los derechos fundamentales que reconoce el amparo como tal en Guatemala permite, ¿verdad?, que no exista una desigualdad ante la ley, que no exista una discriminación.
conocer este curso, jerárquicamente existen autoridades y que esta autoridad ha sido indispensable para evitar una anarquía que ha sido marcada a través de la historia. Primitivamente podemos mencionar que la autoridad era entregada a quien poseía mayor fuerza, ya sea una fuerza moral o una fuerza física. Sabemos que hoy por hoy el desarrollo social está más allá de poder identificar una fuerza física o moral y que existen factores como políticos, sociales, culturales, religiosos, etc. Y también podemos mencionar que se ha gozado de cierta prerrogativa, ¿verdad? Que permite, que ha permitido que existan ciertos abusos de poder por parte de altas autoridades jerárquicamente hablando. Por eso existe también la figura de abuso de autoridad y que dichos abusos de poder han sido conocidos, ¿verdad?, a través de una arbitrariedad por parte de las autoridades que han conllevado a la oposición colectiva como tal. El amparo es una institución de carácter político que tiene por objeto proteger, bajo las formas tutelares de un procedimiento judicial, esas garantías constitucionales que han sido otorgadas y que permiten mantener y conservar el equilibrio entre los diversos poderes que gobiernan nuestra nación. En cuanto a las causas de las invasiones, que son temas que han tenido mucha trascendencia a través de la historia, estos se ven ofendidos y agraviados en cuanto a sus derechos como individuos. Menciono el tema de las invasiones porque es un tema muy específico y que se ha hecho mucho uso como una manera de ejemplo de poder promover un amparo como tal. A través del término amparo se puede referir sinónimos muy claros como lo es el resguardo, la protección, la defensa y también poder denominar a todo aquello, a toda persona o a toda cosa a la que se le pueda brindar una figura como tal conocida como el amparo. Y por último, podemos mencionar que la protección o amparo puede ser otorgado por una cosa. Tal es el caso de una vivienda, la cual asume el rol de protección sobre las inclemencias del tiempo, aunque también el amparo puede ser ofrecido por una persona. Y esto es entonces a poder identificar a grandes rasgos lo que es la figura del amparo, que conozcamos esta figura tan importante que nos permite poder identificar cómo poder garantizar los derechos fundamentales del ser humano a través de las leyes guatemaltecas. Podemos mencionar entonces que una garantía constitucional son mecanismos que la misma Constitución política regula para proteger los derechos constitucionales cuando frente a las violaciones de esos derechos el Estado no los protege o es el mismo Estado quien los ha estado violentando. El amparo sabemos que se promueve en un plazo de 30 días siguientes al de la última notificación. Es una garantía constitucional que tiene por objeto dos elementos importantes. El primero, proteger a las personas frente a amenazas de violaciones a sus derechos. Y segundo, el poder restaurar esos derechos, restaurar el imperio de los mismos cuando la violación ya hubiere ocurrido. Entonces vamos a esquematizar brevemente el proceso y el procedimiento del amparo para que lo tomemos en cuenta, dadas las condiciones que nuestro programa de estudios nos sugería poder conocer estas garantías constitucionales. Tenemos entonces que a través de la historia, como en cada una de las leyes guatemaltecas, han existido propuestas de reforma a la ley de amparo y exhibición personal. Tenemos la última, si lo podemos traer a mención en esta conferencia, en el mes de octubre del año 2015, el propio Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco de sus respectivos mandatos, ¿verdad?, presentaron a la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso de la República. Conocemos que están divididos como tal, todo el grupo de diputados, y presentaron una propuesta, ¿verdad?, para la discusión de reformas a la ley de amparo, tomando en cuenta un punto muy específico y lo identificaron con una iniciativa conocida como 3319. En esa mesa, ¿verdad?, de Seguridad y Justicia se han recibido muchas propuestas de la ley de amparo, observaciones y aportes que se han presentado por escrito
representantes de diversos grupos sociales, de diversos sectores que han identificado ciertos vacíos y lagunas legales que tiene esta ley y que no permite ir más allá en cuanto a poder resguardar el imperio de la ley y de esos derechos fundamentales. Como por ejemplo el poder identificar y permitir armonizar la legislación nacional a esos estándares internacionales en materia de derechos humanos, sobre el acceso a la justicia, el poder fortalecer el régimen de responsabilidades para los casos de abuso de amparo. Y estas propuestas pues fueron nuevamente presentadas en el mes de septiembre del año 2016. Este proceso que se ha descrito anteriormente y que he compartido con ustedes ha dado como resultado una nueva propuesta de reforma a esa ley de amparo. Estamos por conocer y que tenemos todavía un par de minutos, me parece, para poder socializar. Vamos entonces a la ley de amparo, lo tengo para ustedes en pantalla. Me parece que algunos artículos vamos a socializar en esta hora, pero les voy a dejar obligatoriamente una lectura para que ustedes puedan esquematizar el proceso como tal. ¿Cuál es el objeto de la ley? Podemos compartir entonces que tiene por objeto desarrollar esas garantías y defensas del orden constitucional, de los derechos inherentes a las personas protegidos por la Constitución política, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. En el artículo número 2 encontramos esa interpretación extensiva de la ley. Vamos todos a la ley. Y tenemos que las disposiciones de esa ley se interpretarán siempre en forma extensiva a manera de procurar una adecuada protección a los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional. En el artículo número 3 encontramos una supremacía de la Constitución al establecer que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Quiere decir que si encontramos cierta confusión entre lo establecido en la ley de amparo y la Constitución política, va a prevalecer lo que preceptúa la Constitución política por ser la ley suprema del Estado, que se encuentra en ese penáculo jurídico del ordenamiento jurídico guatemalteco, es decir, en la cúspide de este grupo, de este compendio de leyes guatemaltecas. Y entonces podemos mencionar en el artículo número 4 el derecho de defensa, al que tanto tenemos que hacer hincapié y pues poder compartir que este derecho de defensa y todo lo de la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Eso también lo encontramos en la Constitución. Y pues con esto estaríamos compartiendo aspectos relevantes de la ley de amparo. Pero antes de que culminemos, vamos a socializar artículos importantes que nos pueden llevar a poder identificar el procedimiento como tal. Tenemos entonces el objeto, la interpretación extensiva de la ley, esa supremacía que prevalece sobre de la Constitución y el derecho de defensa. En el artículo número 5 de la ley encontramos los principios procesales para la aplicación de la ley. Acá encontramos, tal como yo les mencionaba, haciendo referencia al cómputo de plazos que socializamos en esta conferencia, plazos y horas que preceptúa la ley del organismo judicial. En materia constitucional, en materia de amparo, es totalmente diferente. En el artículo número 5 encontramos los principios como tal y en el inciso A establece algo muy importante. Todos los días y horas son hábiles, en contraposición a lo preceptado en el artículo 45 de la LOJ. B. Las actuaciones serán mi papel timbre, salvo lo que en reposición del mismo se resuelva en definitiva. C. Toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la distancia al que todos tenemos el derecho de podernos oponer, dadas las circunstancias de la jurisdicción en la que nos podamos encontrar. Y en el inciso D, todos los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. En el artículo número 6 encontramos un principio importante que es el principio de impulso de oficio y sabemos entonces que
atendiendo a lo que establece este artículo en todo proceso relativo a la justicia constitucional sobre la iniciación del trámite rogada, todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la responsabilidad del tribunal que corresponda. Quien mandará se corrijan por quien corresponda, ¿verdad? Las deficiencias de presentación y trámite que aparezcan en los procesos. En el artículo número 7 encontramos el principio de supletoriedad. ¿Por qué? Porque en todo lo no previsto en esta ley se aplicará supletoriamente las leyes comunes interpretadas en congruencia con el espíritu de lo que establece la propia Constitución. Y sabemos entonces que el objeto del amparo, tal como lo he mencionado anteriormente, es proteger a la persona contra las amenazas a sus violaciones o a las violaciones de sus derechos o restaurar el imperio de los mismos cuando la violación ya hubiere ocurrido. ¿Y cuál es la finalidad entonces? Es pues restaurar el imperio de los derechos, ¿verdad? Y también poder compartir que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procede siempre que los actos, resoluciones o disposiciones, así como en cuanto a las leyes de autoridad, lleven aparejado lo que es una amenaza, una restricción o una violación a los derechos que la Constitución y las propias leyes garantizan. ¿Quiénes pueden ser sujetos de amparo, sujetos pasivos? Podrán solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas, autónomas, las sostenidas con fondos del Estado, creadas por ley o concesión, o las que actúan por delegación de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen. En el artículo número 10 encontramos la procedencia del amparo y se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, de una amenaza o una restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República reconozcan. Y tenemos entonces una figura muy importante que podría permitir promover esta garantía constitucional. Vámonos al inciso D de dedo del artículo número 10, y se puede promover o procede el amparo cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza con abuso de poder, una figura importante, o excediéndose de sus facultades legales o cuando carezca, ¿verdad?, de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que cause pueda causarse y no sea reparable por otro medio legal de defensa. Tenemos la competencia en el artículo número 11 y así se va dilucidando, y tenemos la interposición a partir del artículo número 19, que tenemos el principio presupuesto de definitividad, y posteriormente nos vamos al artículo número 21, que ya establece el requisito de petición, ¿verdad? La solicitud de petición en el artículo 21, y sucesivamente nos vamos. Yo los invito a que lean el artículo número 33. Acá tenemos establecido el procedimiento como tal. Tenemos también la resolución de trámite. En el artículo número 35 encontramos la primera audiencia. Y sucesivamente tenemos entonces el periodo de prueba siempre en el artículo número 35. Tenemos una segunda audiencia en el artículo número 37. Tenemos la vista en el artículo número 38. Y tenemos el auto para mejor fallar en el artículo número 40. Y tenemos la sentencia como tal en el artículo número 42. Yo los invito a que lo lean, que lo compartan entre ustedes y que cualquier duda pues la pueden hacer llegar por los medios previamente establecidos. Yo les agradezco la atención que me han brindado en esta oportunidad. Los invito a que en la próxima clase tengamos al alcance nuestra ley de lo contencioso administrativo y un grupo de leyes que me parece ya no me da tiempo de poder compartir, pero podemos hacer las anotaciones y luego poder trasladar todos estos temas a donde corresponda. Muchas gracias por su atención. Les deseo un bendecido sábado. Por favor, cuidémonos, conservemos estas medidas que se han tomado para poder tener el distanciamiento como corresponde, dadas las circunstancias de esta enfermedad tan importante. Un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes, mis mejores deseos siempre, y estoy para servirles. Buenas noches y hasta pronto.